What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que, hey, no solamente van a ser prácticas, no, sino van a ser aplicables a tu día a día. El día de hoy seguimos en Primera de Samuel, capítulo 25 al capítulo 28. Así que ya te la sabes, si aún no has leído, no pasa nada, no te preocupes, solo ponle pausa al video, léelo y luego regresa. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso. En realidad solo señalo algunos versos, doy el contexto detrás de esos versos, hablo un poquito de referencias, pero más nos enfocamos en cómo podemos aplicar de manera práctica lo que estamos leyendo el día de hoy. Entonces tal vez escuchas, ves este video, estás manejando, no lo sé, estás haciendo una tarea y solo estás escuchando pero no has leído, tal vez puedas perderte dentro del contenido por no entender de qué estamos hablando. Así que quiero invitarte a eso, recordarte que estos videos no quiero que sea tu único consumo bíblico. Velos más como unas muletas en donde te puedes apoyar de tu lectura bíblica al día, ¿sale? Vamos a darle con todo. Esto es 1 Samuel, capítulo 25 al capítulo 28. Quiero iniciar con esto. La historia se va a poner intensa, interesante. Saúl ya no es el rey fuerte que vimos o que conocemos desde el inicio. Ahora está completamente perdido. Está viviendo su vida como un hombre loco, un hombre que ha perdido su conciencia, un hombre que ha perdido su carácter, un hombre que ha perdido control de sí mismo. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Por qué? Porque, bueno, Samuel va a morir en estos capítulos y sin profeta ni dirección, Saúl prácticamente se descontrola, desciende en paranoia, perdón, hasta terminar consultando a una bruja. Sí, a una bruja. Esto es literalmente lo que vamos a ver en estos capítulos. Perdón, que estoy batallando con mi garganta. Estoy comiendo hot Cheetos y me está molestando la garganta. Pero bueno, vamos a regresar a la historia. Entonces, en medio de todo este caos, también vamos a tener a David en la escena, por supuesto. Algo que quiero que entiendas antes de más o menos entrar al resumen es que en estos capítulos David no va a estar corriendo como antes, como lo vimos en unos capítulos antes. Ya David está un poquito más asentado en una región. Ahorita vamos a hablar en qué región y con qué personas. Pero Saúl no está tratando de atacarlo, de buscarlo, de matarlo como tal en estos capítulos. Entonces no vamos a ver a un David corriendo de tal manera. Pero vamos a tener una escena con una mujer llamada Abigail, una mujer que la Biblia la va a describir como muy bella, muy hermosa y muy sabia y valiente, que evita que David derrame sangre inocente y arruine su futuro. Sabes, estos capítulos van a ser muy brutales, van a ser muy incómodos, pero algo que van a hacer específicamente es que van a ser muy honestos, reales y crudos. Y esto es justamente la honestidad lo que hace que la Biblia sea confiable. No endulza la historia, te la dice tal cual y eso agrega a la veracidad de la palabra de Dios. No son historias morales, sino son historias reales. ¿Por qué hago esa distinción? Porque si fuera solamente historias morales, no nos diría que un rey que se supone que no debe de ir con una bruja fue con una bruja. No nos hablaría de la vergüenza de estos líderes, solamente nos hablaría de lo bueno, de lo hermoso, de lo bonito, de lo grande que son estos héroes. No, también nos dice el lado vergonzoso de ellos. Entonces vamos a entrar un poquito al resumen para entrar al contexto. ¿Te parece? Vamos a darle con todo. Algo que quiero que notes de entrada, no van a estar en estos capítulos, pero sí va a estar en el capítulo 24. No lo mencioné el día de ayer, pero lo voy a mencionar el día de hoy. Capítulo 24, verso 20, vamos a ver que por primera vez Saúl va a nombrar a David como rey. ¿Qué tiene que ver eso, Josh? ¿O cómo así? ¿Cómo crees? Bueno, la Biblia lo dice. Capítulo 24, verso 20 dice: ahora caigo en cuenta de que tú serás el rey y que
consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no te exterminarás que no exterminarás, mi descendencia, ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio mientras David y sus hombres subieron al refugio. Entonces ya ves que David no está como tal huyendo nuevamente, ya está más tranquilo. Todavía hay una amenaza en contra de su vida por parte del mismo hombre con el que está hablando, pero ya está más tranquilo. Acto seguido, capítulo 25, donde iniciamos, Samuel va a morir, dejando a Israel sin profeta y a Saúl sin su voz de guía. Este vacío acelera la caída del reino, acelera la caída en realidad del rey de Israel, de Saúl. Vamos a ver que despuesito del capítulo 25 vamos a entrar a una historia muy interesante con una mujer llamada Abigail. Ella va a intervenir cuando su esposo Nabal, que su nombre significa necio. Imagínate tener un nombre que signifique necio, terco, mula, ¿no? Prácticamente su nombre es Nabal, pero le podemos decir mula porque es lo que su nombre significa. Va a insultar a David de una manera muy interesante. Ahorita te lo leo. Y bueno, Nabal insulta a David. Ella frena la ira del futuro rey con sabiduría y con humildad. Y poco después Dios mismo juzga a Nabal. Mujeres, si estás escuchando este video, si estás viendo este video, toma nota de cómo uno de tus roles puede hablar vida, construir y puede frenar a tu hombre de cosas que se puede arrepentir más adelante. Bueno, ahorita hablamos más de eso. Vamos a ver que David tiene la oportunidad de matar nuevamente a Saúl, pero pues no lo hace. Una vez más, elige confiar en la justicia de Dios en lugar de tomar venganza con sus propias manos. Saúl, desesperado por dirección, va a buscar a la bruja de Endor. ¿Qué? ¿Una bruja en la Biblia? ¿What? Así es, una bruja en la Biblia. Saúl, el que se supone que es hombre de Dios, el que se supone que es el rey de Israel, el que se supone que conoce la ley, el que se supone que debe de vivir una vida íntegra, santa, ese hombre que se supone que tiene que hacer lo correcto va a ir a buscar a una bruja, intenta comunicarse con Samuel, pero lo encuentra y lo que encuentra va a ser temor, terror y condena. No solamente eso, sino la escena, la historia va a terminar con Saúl compartiendo una comida con una bruja, en realidad una imagen, una anticena del pacto, porque recuerda, la cena en la Biblia son pactos. Cada vez que vamos a ver que hay una cena, no lo tenemos que ver como algo común y corriente como lo miraríamos hoy en día en este Western world, en este lado del continente o bueno, en este lado del mundo, que es algo común. No. En el Medio Oriente se acostumbraba que las cenas eran para pactar. No es algo común, es algo sagrado. Y vamos a ver que Saúl, el rey, hace algo sagrado, hace un pacto, cena con una bruja. Entonces, tenemos todo esto en resumen y vamos a entrar en contexto de lo que está sucediendo. Ahora, cuando Saúl reconoció a David en 1 Samuel 24:20 como rey, de alguna u otra manera soltó espiritualmente el rol que Samuel había llevado sobre de Saúl. ¿Cuál era este rol o cuál es el rol del profeta? Bueno, es muy simple. El rol de Samuel como profeta hacia el rey, no hacia Saúl, hacia el rey de Israel, era afirmar, guiar, ungir. Ahora Israel se había quedado sin voz profética. Así que Saúl queda sin rumbo. Imagínate lo desesperante que esto debió de haber sido para Saúl.
En el mundo antiguo, te lo explico, los reyes no tomaban decisiones militares o políticas sin consultar a un profeta. Es por eso que vas a ver en las películas de Troya, en estas películas como El Gladiador, en estas películas como 300, en estas películas que hablan de un rey, vas a ver que cada vez que antes de salir a batalla, antes de tomar una elección o decisión, siempre consultaban a mediums, siempre consultaban a profetas, siempre consultaban a brujos. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo los reyes no tomaban decisiones militares, políticas sin consultar a profetas. Entonces, el perder esa conexión es, te lo traduzco de esta manera, es como perder el GPS en medio de una guerra. Saúl está ciego en un campo minado. Así que Saúl va a ir a buscar esta voz, va a ir a buscar esta guianza. Y ese es el error continuo de Saúl, de no saber a quién consultar y de escuchar a cualquier persona en donde sea diciendo cualquier cosa. Esto es una de las verdades que tengo preparadas para ti. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Con quién estás consultando esta sabiduría que estás buscando? ¿Lo estás haciendo en la palabra de Dios? ¿Lo estás haciendo con tu pastor? ¿Lo estás haciendo con tu líder que realmente vive una vida apartada, santa y tiene esta sabiduría espiritual? ¿O lo estás haciendo con cualquiera? ¿Verdad? ¿Estás buscando esta opinión o este consejo con quienes estén de acuerdo contigo y no con quienes te digan la verdad? ¿A quién estás consultando? ¿Estás consultando a Dios o las voces que solamente te traen paz por darte de tu lado? Esto es prácticamente lo que Saúl practicaba día con día. Ahora, el detalle de la túnica de Abigail y la túnica de Saúl sigue en juego. Los símbolos de honor, autoridad y cobertura están siendo transferidos en esta historia. Y en cada episodio, Saúl pierde más mientras David va a ir ganando más. Ahora, quiero profundizar rápido en esta historia antes de entrar a la historia de la bruja. ¿Por qué? Porque se me hace muy interesante la interacción que va a tener Nabal, Abigail y David juntos. Habla mucho a mi corazón y en realidad nos muestra en cómo tú te puedes convertir en tu peor enemigo, en cómo tú puedes ser quien sabotea tu propia vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos 100% responsables sobre las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida. Pues, ¿quién es el responsable de mi vida? Pues es Josh. No puedo responsabilizar a mis hijos por decisiones que yo tomo. No puedo responsabilizar a mi esposa por decisiones que yo tomo. No puedo responsabilizar a mi iglesia por decisiones que yo estoy tomando, porque esta verdad existe. Yo soy 100% responsable sobre de mi vida. Ok, Abigail va a ser descrita como inteligente y hermosa. Es un texto donde pocas mujeres reciben ese tipo de honor. Ella destaca como alguien con sabiduría espiritual, con diplomacia. Su intervención no solo salva a Nabal de David, sino también salva a David de sí mismo. ¿Qué es lo que está pasando, Josh? Porque la neta no leí esa historia. Ok, no pasa nada, aquí te va. Prácticamente David está en tierra de Nabal y Abigail. Ellos son parejas. Nabal es descrito como un hombre áspero, como un hombre necio, como un hombre creído, presumido, vaya. Va a haber una interacción donde David le va a decir, hey, o sea, haz un trueque conmigo, desde que yo estoy aquí en tu tierra, nadie te ha molestado, porque mis hombres, que eran 600, los 600 hombres de David, los 600 hombres fuertes de David son descritos, guerreros, es algo que es descrito muy hermoso, pero estos hombres le dicen a Nabal, oye, pues prácticamente tenemos cuidado, nadie se ha querido meter contigo, pues porque yo soy quien derrotó al gigante.
No, Nabal, ¿no? ¿No has escuchado esta historia, esta canción que Saúl mató a 1000 mientras David mató a sus 10,000? Pues ese 10,000 soy yo. Y esta interacción toma una vuelta muy interesante porque Nabal prácticamente le va, no quiero decir la palabra, pero se la va a cantar a David. Ve cómo le dice Nabal a David. Cuando los hombres de David llegaron, dijeron a Nabal este mensaje de parte de David y se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó, verso 9. ¿Y quién es ese tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué ha de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde vienen? Prácticamente lo que Nabal le está diciendo a David es, ni te topo, compa, ni te topo. Y la neta, pues hoy en día cualquier esclavo se anda escapando de la casa. Le dijo esclavo al próximo rey de Israel. Le dijo esclavo al héroe nacional. Prácticamente se la está cantando. Así que David se enfurece. Ahora, ojo, muchos por ignorancia literaria de la Biblia no conocemos el carácter de David, solo lo conocemos como este muchacho que tocaba el arpa, risueño, apuesto, hermoso, y cuando cantaba demonios huían y él era muy apuesto, muy fuerte y cantaba, y conocemos que él se entregaba en la adoración y danzaba encuerado para Dios y nomás conocemos el lado espiritual de David, pero muchos no conocen la realidad del carácter de David. Lo compruebo con la Biblia. Vamos al capítulo 27, verso 9. Algo que muchos ignoran o muchos no saben de David. Cada vez que David atacaba la región, no dejaba a nadie con vida, ni un hombre, ni una mujer. Antes de regresar a donde estaba, se apoderaba de ovejas, vacas, asnos y camellos, y hasta de la ropa que vestían. Uno de los atributos del carácter de David es que era una persona muy violenta. Y esto lo tenemos que conocer la Biblia, tenemos que leer la Biblia, porque hay mucha ignorancia sobre la Biblia. Y ojo, ¿por qué estoy mencionando esto? Es porque Nabal se está metiendo en un aprieto en contra de David y el carácter de David es explosivo. El carácter de David va a decir, ok, va, chido. Voy a tratar de negociar contigo, Nabal, aunque suena como una protección mafiosa de que, oye, pues yo te cuidaba y nadie te molestaba. Abigail va a decir, hey, me tengo que meter cartas al asunto porque una, van a matar a mi esposo y dos, David está a punto de comenzar su reinado con el pie izquierdo. Ahora, algo que quiero resaltar de esta historia es que la negociación de David con Nabal suena como una protección mafiosa. Es algo que hoy en día vivimos en Culiacán. Si eres de Culiacán, sabes muy bien a lo que estoy hablando, o en donde sea que haya narcotráfico. Te cuidamos tus pastores, ahora paga el favor. Algo muy común en Culiacán es de que, oye, nadie nos molesta, nadie roba los carros, nadie roba las bolsas dentro de los carros, nadie anda asaltando, nadie anda matando a lo tonto, pero lo que nosotros como narcos esperamos de ustedes como ciudad es que nos defiendan, nos protejan y no hablen mal de nosotros. Es como este intercambio de doble moral, es este intercambio un poco erróneo, irónico en realidad, donde, oye, pues no pasa esto porque nosotros los malos cuidamos. Y es como, sí, pero de todos modos estás haciendo lo malo, ¿no? O sea, de todos modos me pediste comida de buena manera, pero de todos modos me quieres matar por estar en mi región, en mis tierras. Esto es lo que realmente está sucediendo con Nabal y David. Ahora, la reacción de Abigail me fascina, porque David quería regresar mal por mal. Verso 21 dice, David recién había comentado, había comentado, de balde estuve protegiendo en el desierto las propiedades de este hombre para que no perdiera nada. Ahora resulta que me paga mal por bien. ¿Qué le hice?
que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabó con todos sus hombres. No acabó con todos sus hombres. David quería pagar mal por mal. Así que Abigail entra sabiamente y en vez de comenzarle a hablar a David, ella le comienza a hablar al futuro de David. Ojo, verso 26. Pero ahora el Señor le he impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como el Señor y usted viven, esto es lo que pido, que sus enemigos y a todos los que quiera hacerle daño les pase lo mismo que a Nabal. O sea, comienza a hablarle, puedes leer, no me quiero enfocar mucho en esto, pero me fascina cómo esta historia se va a desarrollar. Simplemente te di bastante consejo, bastante contexto, bastantes claves de contexto. Léelo por ti mismo, ¿sale? Voy a avanzar para no hacer este video más largo. La reacción de la bruja en el capítulo 28, perdón, es muy peculiar. Cuando Samuel aparece de verdad, ella se aterroriza. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todo lo que hacía esta mujer eran truecos espirituales, visiones falsas, espíritus familiares, demonios. De repente se topa con el real. ¿Qué estás hablando, Josh? ¿Sabes? Hay una corriente de brujería que le dicen brujería buena, brujería mala, brujería blanca, brujería negra. Quiero dejarte saber, la brujería es brujería. Y ojo, muchas de las veces cuando se practica mucho en México, muchas de las veces cuando uno va con una bruja a decir, oye, quiero contactar con el más allá, quiero contactar con este tío del cual no me pude despedir, quiero poder despedirme de mi mamá porque se fue muy de repente y no le pude pedir perdón. Entonces lo que hace es, estos mediums van a tratar de contactarte con el más allá, con una persona muerta. Yo no creo que eso es posible. Lo que sí creo que es posible es que esa bruja tiene un pacto con un demonio y ese demonio se hace pasar por ese tío, por esa mamá, por ese hombre. ¿Por qué? Porque esa bruja está en comunión, está en pacto con ese demonio. Josh, ¿de qué me estás hablando? Me estás confundiendo. Yo no sé nada de brujería. Yo tampoco, pero esta historia representa, refleja y trae veracidad a lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Te lo voy a leer desde el verso 8 para no perdernos en el contexto. Saúl se disfrazó con otra ropa y acompañó de 2 hombres. Se fue noche a ver a la medium. Quiero que invoques a un espíritu, pidió Saúl. Haz que se me aparezca el que yo te diga. La mujer contesta, ¿acaso no sabe usted lo que ha hecho Saúl? Respondió la mujer, ha expulsado del país a los mediums y a los espiritistas, porque viene usted a tenderme una trampa y a exponerme a la muerte. Tan cierto como el Señor vive, te aseguro que nadie te va a castigar por esto, contestó Saúl. Qué ironía. Jurarle a una bruja en el nombre de Jesús. Qué loco, ¿no? Pero bueno, es Saúl. Verso 11. ¿A quién desea usted que yo haga aparecer?, preguntó la mujer. Invócame a Samuel, respondió Saúl. Al ver a Samuel, la mujer pegó un grito. Ojo, si eres una bruja profesional, si eres una bruja que se conecta con gente muerta, ¿por qué te vas a espantar cuando esa persona muerta se te aparezca? No tiene sentido. Es como decir el domador de caballos que le tenga miedo a un caballo. Es como, bro, domas a caballos. ¿Cómo es posible que, o sea, arriendas caballos? O sea, ¿cómo es posible? El domador de leones. O sea, ¿cómo es posible que le vas a tener miedo a eso que te dices domar? El que nada con tiburones. ¿Cómo le vas a tener miedo si a eso te dedicas? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? El que limpia ventanas en las alturas, para eso le paga, es un profesional que se dedica a eso, lleva años de experiencia, que diga, ay, es que estoy aterrorizado porque me toca mañana limpiar un edificio de 130 pisos. Sería como, hay algo mal, hay algo que no conecta. Bruja se conecta con personas muertas, pero se aparece una persona muerta y de pronto la bruja grita, ¡ay, tengo miedo! ¿Estoy aterrorizada? Te lo explico nuevamente. Muchas de las veces estos brujos es que tienen pactos
con demonios, que esos demonios se hacen pasar. De hecho, la palabra de Dios habla de esto. Lo vemos. No me quiero enfocar mucho en eso, pero es simplemente una pista de lo que vamos a estar hablando más a futuro conforme va pasando el tiempo. Quiero parar, brincar a las verdades que tengo preparadas para ti para no alargarme más de lo que ya hice. La verdad número 1 que tengo para ti es la verdadera justicia viene de Dios y no de nuestras manos. David tiene la razón para vengarse de Nabal y tenía todo el derecho de matar a Saúl, pero 2 veces Dios lo detuvo, una vez con Abigail, otra vez con su propia conciencia, porque la justicia humana busca revancha, mientras que la justicia divina busca redención. Número 2, las voces que escuchas determinan tu destino. Saúl perdió la voz de Samuel y llenó ese vacío con la voz equivocada en la vida. Ojo, en la vida siempre habrá voces, medios, consejeros tóxicos, imitaciones espirituales, pero solo una voz trae vida y esa voz es la de Dios. Número 3, el carácter se prueba en lo que parece pequeño. No matar a Saúl cuando dormía, escuchar a Abigail cuando pudo ignorarla, esas decisiones pequeñas mostraron que David estaba aprendiendo a ser rey mucho antes de tener la corona. ¿Por qué? Porque la grandeza no se mide por oportunidades tomadas, sino por tentaciones evitadas. Número 4, el fin de Saúl es un espejo y una advertencia. No cayó en un día, fue en una serie de compromisos pequeños, de voces equivocadas, de promesas rotas. Su última cena no fue con Dios, sino con una bruja. La pregunta es, ¿con quién compartimos nosotros la mesa de nuestras vidas? Termino con esto, son 26 minutos, no quiero hacerlo más largo. Dios te bendiga. Seguimos hablando de esto el día de mañana. Bendiciones, bye bye.